en el momento de, perdón, es que estoy abriendo acá los documentos que necesitamos. Hoy se va a abordar pues los mismos temas que están en el módulo que ustedes manejan y en la próxima clase igualmente se van a manejar los mismos. Entonces pues debido a esto, digamos que con asistir a esta clase ya es digamos suficiente, pero si quieren reforzar algunos conceptos, si quieren de pronto retomar algunas cosas, pues lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a proyectarles la pantalla en cuanto al tema de, para ir leyendo la guía que nosotros manejamos, y posteriormente voy a estar como complementando la clase con algunos videos que podamos nosotros reflexionar ante el tema que estamos conversando, ¿vale? Entonces, ya me voy a poner en la tarea de proyectarles acá. Constantemente de pronto se vea interrumpido la proyección de la pantalla como tal, pues porque hay más personas que van ingresando. ¿Listo? Listo, entonces aquí ya les debe estar apareciendo como tal el módulo. Bueno, entonces como primer tema que vamos a abordar el día de hoy es precisamente el tema de la célula. Vamos a hablar un poco sobre este tema y ahorita voy a proyectar un video que se proponen también aquí dentro de la actividad, pues para que se entienda un poco más gráficamente este tema de la célula, pues porque algunos conceptos que están acá de pronto son desconocidos para ustedes y pues es necesario más gráficamente son como más comprensibles. Entonces voy a empezar leyendo acá. La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético, es decir, el ADN. Las células tienen la capacidad de organizar las tres funciones vitales que son nutrición, relación y reproducción. Me acepto acá el ingreso. Entonces, la forma de las células está determinada básicamente por su función. La forma puede variar en función de la ausencia de la pared celular rígida, de las tensiones de uniones a células contiguas, de la viscosidad del citosol, de fenómenos osmóticos y de tipo de citoesqueleto interno. El tamaño de las células es también extremadamente variable. Los factores que limitan su tamaño son la capacidad de captación de nutrientes del medio que les rodea y la capacidad funcional del núcleo. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. Ya vamos a ver estos dos tipos de células, cuál es la diferencia entre ambas. La característica fundamental de las células procariotas es que el material genético, es decir, el ADN, está esparcido por todo el citoplasma en lugar de encontrarse solo en el núcleo, como pasa con las células eucariotas. ¿Qué quiere decir esto? Empezando porque las células eucariotas son las que tienen un núcleo y allí es donde se guarda toda la información del ADN. Y lo que son las células, se me perdió el nombre, procariotas, no tienen un núcleo como tal, sino que tienen todo el material genético esparcido, por decirlo así, en toda la célula. Entonces aquí tenemos como estructura de la célula estas que son sus partes. Entonces está la membrana plástica, que está constituida por una bicapa lípida en la que están englobadas ciertas proteínas. Los lípidos hacen de barrera aislante entre el medio acuoso interno y el medio acuoso externo. Aquí yo resalto el tema de proteínas porque más adelante vamos a hablar sobre el tema de nutrición. Entonces, lo importante que es consumir ciertos componentes de los alimentos. El citoplasma abarca el medio líquido o citosol y los órganos celulares. El material genético constituido por una o varias moléculas de ADN, según esté o no rodeado por una membrana formado por el núcleo. Se diferencian dos tipos de células, que estas son pues las que ya hablamos, de las procariotas y las eucariotas. Recordemos que las eucariotas son las que tienen núcleo, las procariotas son las que no tienen núcleo. El sistema endomembranoso es el conjunto de estructuras membranosas, orgánulos
intercomunicadas que pueden ocupar casi la totalidad del citoplasma. Y los orgánulos traductores de energía son las mitocondrias y los cloroplastos. Su función es la producción de energía a partir de la oxidación de la materia orgánica, mitocondrias o de energía luminosa. Recordemos acá un poco el tema de que hablábamos en la clase sociales acerca de que sin la luz no puede haber vida. Veamos acá cómo la energía a través de la luz, o sea, es decir, la energía que nos provoca el sol, genera también pues vida precisamente en sistemas tan pequeños como este que es la célula, ¿sí? Y también pues el tema de la materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Pues la alimentación, la nutrición que nosotros mismos tenemos, cómo contribuye al tema del funcionamiento celular. Estructuras carentes de membranas. Están también en el citoplasma y son los ribosomas, cuya función es sintetizar proteínas, y el citoesqueleto que da dureza, elasticidad y forma a las células, además de permitir el movimiento de las moléculas y orgánulos en el citoplasma. El núcleo mantiene protegido el material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan de modo independiente en el espacio y en el tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo precisamente de lo que es una célula procariota y una célula eucariota. ¿Cuál es la diferencia? Lo que les decía. No solamente la forma, sino también el hecho de que la eucariota tiene núcleo y la procariota no. Ahora, debido a esto, pues se genera también, pues hay células que tienen este tema que es flagelo, que ya en el video vamos a ver que nos ponen un ejemplo de tipo de célula que tiene este flagelo y para qué funciona. Igualmente vamos a entender un poco para qué funciona cada una de estas partes de la célula, su función y su importancia en ella. ¿Listo? Entonces voy a proyectarles el video para que se entienda un poco más gráficamente. Un momentico que cargue. Perdón, ¿alguien dijo que tenía alguna pregunta? Me pareció escuchar que alguien dijo que tenía una pregunta, señor. ¿Los trabajos de qué? ¿De cuál clase? ¿De ciencias naturales o de cuál? ¿Ciencias sociales? Pues a ver, yo te aconsejaría que los enviaras explicando lo que sucedió y pues ya depende de la respuesta que te den, ¿sí? Pues sería como lo ideal que hicieras. A ver qué de pronto te dicen desde la fundación, qué es lo que se puede hacer. Dale, dale.
Ay, se pone bastante lento el computador cuando se graba la clase. Perdón. Bueno, pues ahí entonces hasta el momento podemos entender que existen primero dos organismos, el tema de unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares pues son aquellos que están hechos por una sola célula, como cuáles bacterias y todos estos microorganismos que son mucho más pequeñitos. Y los pluricelulares pues vendríamos siendo precisamente esos organismos que sí los podemos detectar a simple vista como lo que son animales, plantas y nosotros los seres vivos. Ahora aquí estamos viendo precisamente esta célula procariótica que no tiene núcleo, si se dan cuenta, tiene pues también su membrana y bueno, voy a seguirle dando play a ver si ya ahora sí puede terminar de explicar el mismo video. Entonces, bueno, voy a cerrar acá ya para que
Vamos a continuar. Bueno, entonces como pudimos ver, todas estas lo que función y ahí ya vimos. Digamos, el tema también de que estas células necesitan también un tipo de energía para funcionar, ¿sí? Y ahora estas células, cuando se unen unas con otras, van generando precisamente lo que son tejidos, de tejidos a órganos, y van creando pues realmente todo lo que nosotros pues podemos ver en nuestro cuerpo, lo que sabemos que constituye el cuerpo. Entonces, vemos cómo todo empieza desde algo muy micro a llegar a ya aspectos mucho más macros. Entonces aquí la actividad de, de este primer tema es leer la información que ya tenemos acá, que ya se leyó. El video que vimos, pues es este que está puesto acá en el PDF, en el documento. Este video lo pueden repasar si lo quieren hacer, si lo quieren volver a ver y de acuerdo con eso responder estas preguntas. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de la célula? ¿Cuáles son las tres funciones principales de la célula? ¿Y cuál es la diferencia entre célula eucariota y procariota? ¿Listo? Ahora, aquí falso y verdadero en estas preguntas. Entonces, ese es como el primer tema y vamos a ir avanzando ahora con el tema de los diferentes sistemas que componen pues como tal el cuerpo humano, aunque pues también son sistemas que componen algunos animales, más que todo a los terrestres, pero pues vamos a hablar principalmente del ser humano. Entonces dice que a partir de las células, precisamente, que son los que conforman los tejidos y a partir de ellos se convierten en órganos, se componen los diferentes sistemas que el cuerpo humano tiene. Entonces el cuerpo humano está compuesto por sistemas con funciones y órganos específicos que posibilitan cada una de nuestras funciones vitales y nos mantienen con vida. Entonces, aquí tenemos 6 sistemas. Vamos a abordarlos a partir de esta presentación y voy a irles explicando cada uno de ellos. Entonces, aquí el primero, vamos a ir como desde lo que está bien adentro del cuerpo hacia lo que está hacia afuera. Está el sistema nervioso. El sistema nervioso principalmente, pues tiene que ver con todas estas membranas, con todos estos nervios que van hacia todo el cuerpo y es como la comunicación que el cerebro tiene con el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, el cerebro, que es como la torre de control, es lo que precisamente le da la información al resto del cuerpo. Estos nervios son los que permiten que nosotros podamos interpretar la información que estamos recibiendo del exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, pongo mi mano sobre una olla caliente hirviendo, es cuestión de segundos que mi cerebro sepa que tengo que retirar la mano de ahí y se genera la reacción. Si ustedes se dan cuenta, esta reacción, lo que les digo, es cuestión de ni siquiera segundos, menos de un segundo se logra detectar, el cuerpo logra detectar que se está quemando o que está teniendo alguna sensación, por ejemplo, si me pincho de alguna manera, si me hago una herida, todo esto es cuestión de milimésimas de segundos que el cuerpo ya tiene esa comunicación. Todo el tema de los sentidos, todo el tema de cómo también mi sistema por dentro empieza a comunicarse, el hecho de que yo sepa cuando me está doliendo el estómago, cuando me está doliendo algo internamente, también tiene que ver mucho con el tema de los nervios. Ahora bien, cuando a nivel cerebral hay de pronto alguna falla o algún accidente cerebral, resulta que estos nervios se ven afectados. Y es allí cuando vemos, por ejemplo, situaciones o enfermedades que sucede que la persona se le paraliza medio cuerpo o personas que tuvieron algún accidente, tuvieron una falla a nivel de la médula espinal de todo esto y, por ejemplo, quedó parapléjico la persona y pues precisamente toda esta parte de la cintura para abajo se funde, por decirlo así. Entonces ahí vemos a esas personas que no tienen sensibilidad en las piernas, pues porque sus nervios de ahí no están funcionando. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que en el sistema cardiovascular, pues realmente a las piernas, en el caso de una persona que sufra un accidente y que le pase esto y que quede parapléjica, si ustedes se dan cuenta, el sistema cardiovascular sigue funcionando, es decir, la sangre sigue corriendo hacia la parte de las extremidades inferiores, sigue corriendo
los músculos siguen estando allí, los huesos siguen estando allí, pero como la función cerebral en esa parte se dañó, entonces ya no hay sensibilidad, por ende tampoco hay movimiento. Entonces el sistema nervioso realmente es muy importante. Ahora, cabe destacar que no todos los sistemas son iguales, entonces asimismo sucede, no todos los organismos, perdón, no todos los organismos son iguales y pueden haber personas, podemos encontrar casos en que hay personas que tienen un sistema nervioso mucho más sensible que otros. Entonces encontramos personas que son como muy cosquillosas o personas que sienten mucho más fácil el dolor o sienten mucho más fácil las sensaciones de calor o frío es porque su sistema nervioso realmente es mucho más sensible que otros. Les pongo un ejemplo de un caso de un niño que conocí que un día teníamos una actividad, yo decidí quitarles los zapatos pues para que corrieran, estábamos en un tapete, que pudieran desplazarse bien, que pudieran como tener otras sensaciones, otras experiencias, pero uno de estos niños al quitarse los zapatos y las medias empieza a gritar y a llorar desesperado por la sensación que le generaban sus pies. A medida de unos estudios que se le hizo a él, precisamente descubrimos que su sistema nervioso es mucho más sensible a ciertas texturas y una de esas era el tapete. Entonces, él realmente le daba mucho desespero sentir esa sensación. De pronto para nosotros nos parece un poco exagerado o no sé si de pronto aquí haya una persona que le suceda eso con alguna textura en especial, pero sí nos sucede, por ejemplo, con el tema de que si yo toco alguna tela, algún tipo de tela, lo llamamos como el sentido de que se me estiemplan los dientes. Entonces, todo esto tiene que ver con el sistema nervioso. Ahora bien, hay otras personas que se van al otro extremo y que son muy resistentes al dolor. Entonces ya son personas que pueden coger ollas calientes o pueden hacer cosas muy extrañas realmente y no sienten dolor. Es porque ya su sistema nervioso es mucho más resistente precisamente a ese dolor. Realmente hasta se llega a creer que el sistema nervioso de una mujer es mucho más resistente que el de un hombre, pues por el hecho de que la mujer biológicamente por el tema de que es quien eh, pues va a parir hijos, pues es mucho más precisamente resistente al dolor. El hombre como pues no tiene esta biología es mucho más sensible y pues de pronto se podría decir que esto es como una excusa de porque ellos sienten más fuerte ciertas enfermedades como la gripa y las mujeres son un poco más resistentes. Entonces, esto en cuanto al sistema nervioso, que ya vamos a ver también cómo se van todos estos sistemas conectando unos a otros. El siguiente sistema viene a ser el óseo, que quiere decir pues los huesos. La función principal del sistema óseo es pues mantener erguido el cuerpo. Sin este sistema, realmente nosotros seríamos, por decirlo así, una gelatina en el piso. O sea, necesitamos los huesos para poder sostenernos, para poder manipular también ciertos objetos, levantar ciertos pesos. Es importante los huesos. Como todo sistema que vamos a ver en el momento necesita un cuidado, necesita como un mantenimiento. Entonces me voy a devolver un poco a este. ¿Cuál sería el mantenimiento del sistema nervioso? ¿Qué piensan ustedes? El cuidado que tenemos que tener con este sistema. ¿Cómo que se les ocurre? Revisar el chat por si están escribiendo por medio del chat. ¿Cómo que se les ocurre que cuál podría ser el mantenimiento que se le debe dar a este sistema? ¿O no se les ocurre nada? ¿No? Nada. Bueno, pues resulta que para este sistema es importante que nosotros lo ejercitemos por medio de actividades como rompecabezas, lecturas, el ajedrez, por ejemplo, es un juego que estimula mucho el cerebro, el tratar de memorizar las cosas, el tratar de ubicarnos en el espacio, es decir,
que si yo tengo que ir a buscar una dirección, tratar de no usar tanto el GPS, grabarme, por ejemplo, números, ya sea de mi cédula, de mi celular, de la dirección de un amigo, de mi mamá, grabarme todo eso porque eso va a estimular mi cerebro. Nuestros abuelos realmente y más atrás eran personas que se ubicaban muy bien. Si nosotros les decíamos una dirección o hay que ir a tal parte o hay que hacer cierta diligencia, ellos ya, digamos, tenían el conocimiento de decir, hay que sacarle fotocopia a la cédula, hay que hacer esto, voy a coger tal bus, voy a ir a tal parte y se ubicaban muy bien. Nosotros casi no logramos esto porque por la influencia del tema de la tecnología. Si nos dan una dirección, preferimos que nos envíen la ubicación o digitamos la dirección en el GPS y pues por ese medio nos ubicamos. Entonces le estamos ahorrando trabajo al cerebro, lo cual lo está, por decirlo así, atrofiando, lo vuelve perezoso. Entonces ahí vemos cómo más adelante y siendo ya muy jóvenes vamos a tener problemas de memoria, no nos acordamos mucho de las cosas, no tenemos que memorizar mucho, entonces el cerebro se vuelve muy perezoso y realmente necesitamos estimular todo el tiempo el cerebro también por medio de la lectura, es como el alimento prácticamente intelectual que se le puede dar al cerebro para que siga precisamente en su función normal y su función saludable. Que lo que les digo, si ya llegamos a ciertas edades, es normal que se nos empiecen a olvidar las cosas o a tener ciertos problemas porque no estimulamos el cerebro. Otras formas de estimularlos por medio de la música, del deporte, que ya vamos a verlo más encaminado como hacia el deporte y todo esto, pero sí es muy importante siempre estarlo ejercitando desde esa manera. Digamos, para el tema de estos trabajos que ustedes hacen estas actividades, no solamente se limiten en copiar y pegar de lo que encuentren por internet, no solamente por nosotros los docentes que sí nos damos cuenta cuando copian y pegan, sino que también es el tema de que ustedes aprendan a leer, a extraer información y a resumirla para poderla redactar. Ese es un ejercicio que el cerebro debe aprender a hacer y se supone que digamos nosotros en nuestras edades, se supone que ya lo deberíamos hacer. Sin embargo, hay personas que llegan a la adultez ya madura y no hacen estos procesos abstractos del cerebro porque sencillamente no estimularon su mente desde muy joven. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están desperdiciando un cerebro que puede hacer muchas funciones por falta de estimulación. Ahora, en cuanto a los huesos, no solamente la nutrición, que ahorita más adelante vamos a hablar de ella, en cuanto al consumo principal del calcio, porque sabemos que los huesos necesitan calcio para estar fuertes, sino también el tema del ejercitamiento. Resulta que el sistema óseo cuenta también con una especie de tendones que van acá, pues no, pues rodean todo el cuerpo y también de articulaciones. ¿Para qué? Para poder nosotros mover todo, o sea, donde nosotros tengamos articulaciones, todo esto se llama articulación. Por donde todo yo puedo doblar es una articulación. Entonces yo tengo una, dos y tres articulaciones en un solo dedo. Tengo articulación en mi muñeca, sigue el codo, sigue el hombro. Todo esto son articulaciones que los huesos pueden moverse precisamente para yo poder em, convivir y manipular también precisamente el exterior, poder coger objetos, poder desplazarme, poder alzar ciertos pesos. Todo esto, el cuerpo humano, pues hablando solamente por el momento de lo humano, está apto para hacer estas actividades de acuerdo al esqueleto que tiene. Entonces también una manera de hacerle mantenimiento, por decirlo así, es la nutrición que nosotros tenemos y el ejercicio. El deporte es muy importante y ya vamos a ver cómo este se relaciona mucho también con el siguiente, que es el muscular, de la importancia del deporte en esto. Ahora bien, el hecho de que yo pueda mover, por ejemplo, este dedo de esta manera, hace que mi sistema nervioso en este momento le está diciendo a este dedo que se mueva y obviamente al mover nosotros los dedos tenemos sensaciones, es decir, tengo mis terminaciones nerviosas ahí diciéndome la sensación que genera este movimiento. Y por ende el hueso obviamente entra aquí en un trabajo de movimiento. Ahora, démonos cuenta que la orden que yo le estoy dando a este dedo para que se mueva es inmediata. El cerebro no tiene que
ir y decir, la persona quiere que el dedo se mueva y mientras que llega la información al dedo, no, eso es inmediato que se mueve, entonces es una información que se da al cuerpo, como les decía, ni siquiera en cuestión de segundos, porque en este momento no ha pasado ni siquiera un segundo para que yo mueva este dedo cuando yo ya se lo ordené a mi cerebro. Entonces, en cuanto a los huesos, también requiere mucho el cuidado de este sistema para evitar de pronto fracturas, el consumo del calcio, el cuidado en cuanto al deporte, para que también yo evite de que con una simple torcedura de tobillo, por ejemplo, yo ya no me esté quebrando la pierna, la pierna completa. Entonces, es importante siempre estar cuidándonos esto deportivamente. Ahora sigue el tema de los músculos, que ya viene a rodear precisamente también este sistema óseo. Y aquí esto también es muy importante. Resulta que si yo no ejercito mis músculos, así como no ejercitaría mi cerebro, ni ejercito mis huesos, pues resulta que como dice Darwin, en la teoría de Darwin, todo órgano que no se usa se atrofia. Entonces, ¿qué pasa? Principalmente los músculos son carne. Eso es lo que es el músculo. ¿Qué pasa cuando yo a un pedazo de carne lo meto en la nevera? Se pone duro. ¿Qué pasa si lo meto en agua caliente? Se pone de una vez blando. Entonces, si yo a mis músculos no los ejercito, se van a poner demasiado blandos, es decir, flácidos. Y es ahí cuando vemos que se nos escurre la papada, que empiezan los brazos a escurrirse también, que, bueno, todo el tema muscular se empieza como a, a volver tan flácido que se empieza a ir obviamente hacia abajo por el tema de la gravedad. ¿Y qué genera esto en los huesos? Un peso adicional. Entonces, esto es como un músculo, se podría decir, ¿cómo se dice? Magro. Es un músculo magro porque aquí no vemos ningún porcentaje de grasa. Pero cuando nosotros nos alimentamos de una manera indebida, pues empezamos a tener el tema de grasa corporal. Ya vamos a ver también la diferencia entre grasa corporal y grasa visceral. La grasa corporal es la que nosotros normalmente vemos, es el gordito que se nos sale, es el aumento que nosotros estamos viendo, es de que el pantalón ya no me queda, de que la camiseta me queda más apretada. Esa es la grasa corporal y esa grasa genera también un peso adicional al cuerpo. Y si el músculo no está ejercitado, que normalmente no estaría ejercitado porque si no, no tendría exceso de grasa, porque yo aquí quiero aclarar algo, la grasa sí es importante. La grasa, ¿por qué creen que la grasa es importante? Quiero escucharlos un ratico para no hablar tanto yo. ¿Por qué creen que la grasa en el cuerpo es importante? ¿O están dormidos? Entraron a la clase y exactamente. Resulta que el cerebro, principalmente el cerebro, es 90% grasa. Entonces, sí o sí necesitamos la grasa, pero no la grasa que viene en la empanada, sino grasa buena, grasa que nos ayuda precisamente a que nuestro cuerpo funcione bien. De encima del músculo viene cierta capa de grasa porque necesitamos conservar el calor, como dice la compañera. Necesitamos conservar el calor. Hay animales como las morsas que tienen gran cantidad de grasa o las ballenas para poder mantener el calor en esos climas tan fríos que ellos en los que viven, en el hábitat de ellos. Nosotros, como no vivimos en climas tan fríos, no necesitamos tanta grasa. Ahora, nosotros los seres humanos, como hacemos uso de ropa, tampoco necesitamos tanta grasa porque si no ya pasaríamos a un sobrepeso y a una obesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda esa grasa se acumula. Hagamos la suposición de la persona que es sedentaria, es decir, no hace nada de ejercicio y por ende tiene unos músculos flácidos.
Encima de esto, como no hace ejercicio, se alimenta mal, está teniendo un sobrepeso por temas de grasa. Entonces empieza a acumularse todo eso en la parte del abdomen, en la parte de las piernas, parte de brazo, espalda, toda la parte donde empezamos nosotros a ver que se acumula la grasa. Ahora, otra cosa, las mujeres como tienen senos, el seno es un músculo graso. Por eso una mujer que empieza a bajar de peso, empieza a ejercitarse, lo normal que suceda es que los senos también se empiecen a reducir porque empieza a quemar grasa. Y esa grasa también es necesaria para el momento en que va a amamantar, porque si ustedes se dan cuenta, si han tenido la oportunidad de ver leche materna, es realmente muy grasosa, pues porque es necesario. Entonces, haciendo este ejemplo de que la persona es sedentaria, músculo flácido y tiene sobrepeso por el tema de la grasa, pues resulta que todo ese peso se está yendo a los huesos. Y ahí es cuando la persona empieza a tener problemas de que le duele la cadera, le duelen las rodillas, porque todo ese peso se le está yendo a esta parte, digamos, al caminar, al levantarse, al tema de los tobillos, empieza a tener todos estos problemas. Entonces, por eso también es necesario ejercitar muy bien el tema muscular. Ahora bien, para las mujeres, cuando hacen ejercicio naturalmente, es decir, sin inyectarse cosas, sin de pronto inyectarse hormonas o cosas así que algunas personas hacen, las mujeres por el tema de que no liberan testosterona tienden a reducirse. Por eso la figura de la mujer naturalmente viene siendo como de que con una cadera un poco más ancha por el tema de que nosotras somos las que tenemos los hijos, entonces tenemos más cadera, se encoge un poco la cintura, se ven como más estilizadas, por decirlo así. Y el hombre sí tiende un poco a ancharse, por eso el hombre tiende como a ser como más de espalda, mucho más, el músculo se le ve mucho más, se podría decir que hasta masculino, se empieza a ver de esa manera. ¿Sí? Entonces, este es el tema muscular y por eso es tan importante trabajarlo para que próximamente nosotros también en la vejez no tengamos problemas de cadera, de rodillas, de tobillos. Ahora, un músculo tonificado ayuda a sostener el cuerpo, es decir, le va a liberar carga a los huesos y los huesos no van a sufrir tanto tratando de levantar el peso del cuerpo cuando la persona se levante, camine. Por eso las personas muy obesas cuando inician una rutina de ejercicio, no es recomendable que empiecen a trotar, no es recomendable que empiecen con este tipo de ejercicios, porque lo primero que va a hacer el cuerpo es botarle todo el peso al hueso. Entonces es necesario con ejercicios mucho más suaves que de poco impacto precisamente a las articulaciones. Ahora bien, aquí viene el sistema cardiovascular, pues este hace referencia principal, el órgano principal de este sistema es el corazón. El corazón también es un músculo que su trabajo, su función principal es bombear sangre y purificarla. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? Recibe sangre que ya ha recorrido por todo el cuerpo. La sangre transporta los nutrientes a los músculos, a todo el cuerpo y debido a esto se genera también ese tema de energía y por eso nosotros logramos también coger cierto calor. Si ustedes se dan cuenta, una persona mayor, adulta mayor, madura, ya de cierta edad avanzada, normalmente los abuelitos tienden a tener sus manos y sus piernas frías. Pues esto se da porque su corazón ya no bombea muy bien, está un poco lento y la sangre no está llegando con muy buena energía a esas extremidades, pues porque son las extremidades más lejanas que tenemos del corazón, entonces ya llega la sangre con muy poquita energía y no está generando el calor necesario. Ahora yo les hago aquí una pregunta. ¿Ustedes qué creen que el corazón de un deportista de alto rendimiento, como sea, es más grande o más pequeño de lo convencional? ¿Qué creen ustedes y por qué? ¿Qué consideran ustedes el corazón de un deportista? ¿Es más grande, más pequeño? Una idea. Mirar aquí el chat.
Bueno, están muy callados hoy. Resulta que el corazón de un deportista es más grande del promedio. ¿Por qué? Porque precisamente es un corazón que se ejercita, por lo que les decía, es un músculo que se ejercita. Entonces, si yo tuviera que llenar un balde grande, que hagamos la analogía, un balde grande sería el cuerpo, tengo que llenar ese balde grande a baldados con un balde pequeñito en determinado tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo más rápido. Eso es lo que sucede cuando el corazón no es ejercitado y son personas que caminan 5 cuadras y ya están con el corazón a 1000, o que suben un par de escalones y ya se les agita el corazón. Es porque tienen un corazón pequeño, poco ejercitado, que su cuerpo al tener cierta actividad física necesita obviamente bombear más sangre y como el corazón es tan pequeño, pues necesita hacerlo mucho más rápido y ahí es cuando genera esa aceleración. Ahora, si es una persona que hace deporte, su corazón está ejercitado, entonces es como si tuviéramos un balde más grande y en determinado tiempo tengo que llenar el balde grande, pues entonces lo puedo hacer más lento porque tengo un balde mucho más grande. Entonces esto se llama resistencia cardiovascular. Cuando yo tengo esa resistencia, que son los deportistas que pueden trotar más, nadar, hacer distintas actividades y su corazón resiste más, es porque se ha ejercitado. ¿Listo? Ahora, lo que hablábamos, la grasa. La grasa corporal es la que se ve por fuera, los gorditos que nosotros vemos. La grasa visceral es la que se pega a las vísceras, es decir, al hígado, al corazón, a las venas. Todo esto se pega a esa grasa y esta grasa realmente es muy, muy peligrosa. La grasa visceral tiene una función que también es proteger a los órganos de posibles golpes. Entonces, esta grasa no es que sea muy mala, pero en cantidades demasiado pequeñas es importante. Si ya la grasa visceral se pasa de cierto porcentaje, ya estamos corriendo cierto peligro. De hecho, lo que les digo, todos tenemos grasa visceral, pero tenemos que tenerla en un porcentaje mínimo, muy, muy bajito. ¿Por qué? Porque resulta que si ya llegamos a un momento en el que el corazón está cubierto de grasa, y por ende las venas por dentro se empiezan a cubrir también de grasa, pues resulta que donde un pedacito de esa grasa se desprenda de la vena y se vaya hacia el corazón, puede generar un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque en el corazón no puede ingresar nada más que no sea sangre. Igualmente que a los pulmones, no puede ingresar nada más que no sea oxígeno, que no sea propio de ese hábitat, del hábitat del corazón, del hábitat de los pulmones. No puede ingresar nada. Por eso cuando se nos medio va algo hacia los pulmones, la reacción del cuerpo es de una vez toser y sacar eso porque eso no puede ir ahí, no puede quedarse nada ahí. Lo mismo pasa en el corazón. Si se llega a ir una partecita de grasa, podemos generar un paro cardíaco. Entonces, a partir de estos, ahora me falta el sistema también respiratorio. El sistema respiratorio del ser humano pues consta de sus pulmones y la vía respiratoria por donde transita precisamente el oxígeno. Nosotros, ¿cómo respiramos? Pues al absorber nosotros inspiramos oxígeno, sacamos dióxido de carbono. Nosotros al inspirar oxígeno estamos purificando la sangre, porque ese oxígeno también pues es el que da precisamente a esta sangre que el corazón estaría bombeando al resto del cuerpo y el corazón es el que envía el dióxido de carbono hacia los pulmones, es decir, la sangre que ya se ensució, por decirlo así, y sale. ¿Sí? Des en cuenta cómo todo tiene como un trabajo conjunto y donde alguno de estos sistemas empieza a fallar, pues empezamos a tener ciertos problemas de salud. Entonces, de acuerdo con estos sistemas, porque ya vamos a ir para otro que no tiene mucho que ver con el ejemplo que voy a poner, voy a proyectarles este video de una deportista olímpica. Precisamente ella hace levantamiento olímpico de pesas y vamos a ver cómo ella, desde su ejercicio, desde su deporte, me van a decir, ustedes, vamos a socializar un poco acerca de qué sistemas creen ustedes que esta mujer utilizó en este momento. Aquí en este momento ella va a levantar 106 kilos, mira, 103. Dice que el siguiente son 106. Vamos a ver.
Bueno, ese levantamiento fue fallido, pero quiero que conversemos acerca de qué sistemas vieron ustedes ahí que ella utilizó. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, pues resulta que sí, evidentemente que ella utiliza todos los sistemas porque si se dan cuenta, en un principio lo que ella hace es mentalmente prepararse, concentrarse. Tiene que alistar su cerebro para que le ordene a su cuerpo lo que va a hacer. Obviamente los huesos, los músculos tienen mucho que ver. Ahora, las terminaciones nerviosas, ¿cuál es su labor? Resulta que este tipo de deporte genera en las manos una serie de callos. En toda esta parte genera callos. A medida que más la persona va levantando más peso, más callos genera. ¿Esto qué significa? Bueno, esto hace que muchas personas digan, pero ¿por qué no utilizan guantes para evitar eso? De hecho, estas barras olímpicas tienen un grafilado que ayuda al deportista a ubicar las manos de una manera correcta. ¿Por qué? Porque si yo cojo la barra de un lado más hacia allá y este más hacia acá, obviamente el peso se me va a ir más hacia un lado que hacia el otro. Entonces tengo que ubicar las manos en un lugar exacto. Y estas barras tienen un grafilado que determina que yo puedo ver que mi mano está bien colocada. Este grafilado que genera a veces hasta levanta la piel de la mano. Por eso algunos deportistas de este deporte se ponen espadrarapo porque tienen realmente ya las manos muy heridas para poder coger esta barra. Y la pregunta es, ¿por qué no utilizan guantes? Pues resulta que está comprobado que las personas, en un momento se estudió este tema de por qué no utilizaban guantes, pues lo que sucede es que el guante evita que el cerebro, por medio de las terminaciones nerviosas, conecte con el material de la barra y hace que posiblemente el peso se falle. ¿Por qué? Porque el cerebro no ha recibido la información que necesita en cuanto a cuánto pesa la barra, como esta barra tiene que girar a medida que giran las muñecas, todo eso el cerebro necesita tener esa información para hacer un buen ejercicio y el uso de guantes no lo ayudaría. Eso en cuanto al sistema nervioso. Muscular, pues ella tiene que, a nivel óseo, ella tiene precisamente que hacer una técnica. O sea, el hecho de hacerse, de sentarse de cierta manera, de jalar la barra de cierta manera, es una técnica para no lastimarse. Y es lo que muchas personas a veces por eso se lesionan la espalda y la cadera y hasta las rodillas por simplemente levantar una caja. ¿Por qué? Porque no tienen una técnica apropiada para levantar pesos y es ahí cuando se desajusta algo en el cuerpo. Entonces, esto es en cuanto al tema muscular y de huesos. En cuanto al tema cardiovascular, lo que decíamos, para generar fuerza, precisamente el corazón también tiene que palpitar, bombear mucha más sangre. Si el corazón es pequeño, no va a resistir esta carga porque no tiene la suficiente fuerza. Cuando nosotros nos ponemos nerviosos, el corazón agita mucho más rápido. Resulta que estos deportistas en competencia es obvio que se ponen nerviosos, pero ellos utilizan ese bombeo de la sangre que el corazón está enviando por el nerviosismo que tienen, lo utilizan a su favor, porque saben que esa sangre les va a generar más fuerza. Entonces se concentran en ese sentido, saben que tienen más fuerza y que lo van a lograr. Ahora, yo quiero que vean la contextura corporal de esta mujer. No es ni musculosa, así como normalmente consideraríamos que una persona que levanta peso de este calibre va a ser así musculosa, lo que se llamaría marimacha, bueno, mal llamado marimacho, que se va a parecer un hombre, no. ¿Por qué? Porque a menos que se inyecte hormonas o que se inyecte cosas, pero naturalmente la mujer no va a tomar esa contextura porque sencillamente no genera testosterona, el hombre sí. Entonces lo que va a hacer el deporte en una mujer, sea un deporte como tan de fuerza como lo es este, lo que va a hacer es que la mujer igualmente, la grasa eh,
que la grasa como excesiva que nosotros tengamos, el cuerpo la consume como energía y pues se tonifica el músculo. Y el músculo de esta mujer es de esta manera, es mucho más delgado. Ahora bien, cabe destacar que la energía que nosotros acumulamos se acumula en grasa. Es decir, si ustedes no hacen deporte y siguen comiendo y comiendo, pues el cuerpo lo que va a hacer es acumular esa energía. La grasa que nosotros tenemos es energía acumulada, que es lo que tenemos que hacer, gastar más energía de la que consumimos. Entonces, bueno, quería como relacionar un poco estos sistemas con algo cotidiano, con un deporte para que lo viéramos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el sistema reproductor. Resulta que el sistema reproductor del ser humano es diferente en cuanto a hembra y macho, ¿sí? El de la hembra pues se caracteriza porque es un sistema reproductor que va dentro del cuerpo y el sistema reproductor masculino es un sistema que es por fuera del cuerpo. Esto se hace pues con la intención precisamente de generar el tema reproductor que normalmente los mamíferos tienen esta característica. Sí, que esto ya lo vamos a ver específicamente, vamos a hablar sobre el sistema reproductor de los seres vivos. Entonces, esto es en cuanto al tema de los sistemas que componen al cuerpo del ser humano. Y aquí la intención como actividad es que ustedes averigüen la información pertinente para completar este cuadro. Como les decía, y por favor ejerciten su cerebro, lean, extraigan información y redacten la información en este cuadro de acuerdo con la función a cada sistema, las partes que componen cada sistema, los órganos y ahí ustedes llenan ese cuadro. Van a leer la siguiente información, que aquí vamos a seguir con el tema de la reproducción. Entonces, la reproducción de los seres humanos es un proceso biológico mediante el cual los órganos crean descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de la reproducción es que se mantiene una especie, ya sea celular, ya sea una especie de mamíferos, de reptiles, lo que sea, de plantas. Es por medio de la reproducción que se mantiene una especie, lo cual es de vital importancia para perpetuar las especies. Se reconocen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Entonces, la reproducción asexual es aquella que no necesita de macho y hembra para lograrlo. Esto normalmente sucede con las células. Ustedes se dan cuenta, en las células no existe sexo de hombre, mujer, macho o hembra, sino sencillamente la célula lo que hace es que se divide en dos y se van dividiendo en cuatro y después en seis y así van creciendo, que esto lo vamos a ver ya ahorita en un video para que se entienda un poco mejor. Cada célula pues se da lugar a la carga genética, lo que estábamos hablando en el tema de la célula, precisamente tienen una carga genética. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que es una información de mi antepasado, de por qué yo me parezco al antepasado. Este es un tema asexual, es decir, de las células contienen una carga genética, una información genética que se van pasando entre ellas y pues van generando precisamente los tejidos, los órganos y la persona, el ser como tal. Y por eso nos parecemos a nuestros padres o a nuestros abuelos o algún familiar, porque nuestras células que se reprodujeron de manera asexual venían cada una con una carga genética y esta carga pues se duplicó. Y la reproducción sexual, que es la que normalmente conocemos y que la mayoría de los organismos presentan. Esta se da pues por el tema de que existe un macho y una hembra. Entonces es normal que digamos en la cría o en el descendiente no sea de manera semejante, mas no idéntica, porque resulta que tiene carga genética del macho y de la hembra. Entonces, por eso no va a ser idéntico al papá o idéntica a la mamá, sino que va a tener carga genética de ambos. A través de un proceso de reproducción celular llamado meiosis, cada padre genera gametos, femeninos y masculinos respectivamente, los cuales portan la mitad del material genético que conforma una célula somática. Cuando los gametos entran en contacto se produce la fecundación, cuyo resultado es la creación de un cigoto. El cigoto es la célula a partir de la cual se genera un ser vivo. Entonces aquí yo voy a hacer
como una gráfica, voy a insertarla para darme a entender sobre este sentido. Ahí está. Resulta que el óvulo de la mujer tiene una carga genética que se denomina de esta manera, YXX, es XX. Y el hombre tiene el tema XY. El espermatozoide viene con este tema XY. La mujer, el óvulo de la mujer siempre va a ser XX. ¿Qué quiere decir esto? El XX es una carga mucho más hormonal, por eso la mujer normalmente tiende a ser como más intuitiva, más sentimental, más emocional, sacándolo un poco de la parte social, ¿no? Porque ya cuando metemos como influencia social, pues tiene otros aspectos. Pero biológicamente el óvulo siempre va a ser XX. ¿Qué quiere decir esto? Que el sexo del hijo lo determina el macho, siempre el macho. ¿Por qué? Porque cuando llega el espermatozoide con esta carga genética, de acuerdo con esta, entonces se determina si este bebé va a ser así, es decir, hombre, o va a ser así, es decir, mujer, es hembra. ¿Listo? Entonces viene con esta carga. Ahora, hemos visto casos, eso se ve cotidianamente, en que un hijo se parece más a una mamá o se parece más a un papá, ¿sí? Esto quiere decir que la genética, ya sea del papá o de la mamá, es dominante o es un poco más pasiva. Cuando se unen parejas, por ejemplo, de color, de la piel del color mucho más blanca y con una persona de color o de piel oscura, normalmente el bebé va a nacer con la piel oscura. ¿Por qué? Porque eso es genética dominante. La piel oscura es genética dominante. Entonces, por eso va a salir de esa manera. Ahora, la genética también se puede saltar generaciones. Mi abuelo pudo ser mono con ojos azules, yo puedo ser morenita porque digamos que mi papá o mi mamá fueron morenos, pero mis hijos pueden ser monos de ojos azules. ¿Qué pasó? ¿Sí? La genética se saltó una generación y esto pasa mucho con los gemelos o con los mellizos que normalmente se saltan una generación. Si mis padres fueron alguno de los dos gemelos, pueda que yo no haya tenido una hermana gemela, pero lo probable es que yo tenga hijos gemelos. Entonces, normalmente esta genética se saltan generaciones también. Eso es posible. Listo, entonces, para que los gametos entren en contacto es necesario un proceso de fertilización. La fertilización puede realizarse de tres maneras diferentes: interna, externa y autogamia. ¿Qué quiere decir esto? Una es el tema de la relación que hay entre el espermatozoide con el óvulo. Otra es el tema que sucede con las plantas por medio de el paso del polen, por medio de precisamente, que esto es el otro tema que vamos a hablar, de relaciones ecológicas. Vino una abeja a tomar el polen, fue y la llevó a otra flor, dejó el polen y así es como se reproduce la planta. Fue una relación entre ellas dos sin necesidad de tener contacto genital como si sería con los mamíferos. ¿Listo? Entonces aquí voy a igualmente, como para ilustrar un poco esto, voy a poner este video, no lo voy a poner todo, sino quiero que veamos como unas partes. Entonces aquí podemos ver que está el óvulo en precisamente en el útero, es decir, esto es una célula. El óvulo es un tipo de célula que está allí y entra precisamente el espermatozoide, que vemos que tiene el flagelo que decía el otro video, que es otra célula, ingresa al óvulo y estos se empiezan o sea, esta célula se empieza a reproducir de manera asexual, es decir, se empieza a dividir ella misma. Vamos si se puede como adelantar un poquito. Este es el sistema de fertilización del que hablaba, el que hablábamos ahorita, que para reproducirse, pues para que se genere el gameto, necesita pues obviamente la fertilización, que es la que le da el espermatozoide. Ahora, el espermatozoide al ingresar al óvulo
lo que hace es pasar precisamente esa información genética de la que decíamos y determinar si va a ser macho o hembra el ser que se va a empezar a formar. Entonces aquí vemos cómo se transforma en un cigoto. Ya ahí la carga, démonos cuenta que la carga genética ya se dio y empieza la célula a reproducirse de manera, como les decía, asexual. Entonces empieza a dividirse y a dividirse hasta llegar a conformar como tal todo un sistema, todo el organismo. Y de allí es donde viene pues la conformación precisamente de los órganos, los tejidos, los sistemas que acabamos de ver y se empieza a crear el ser humano como tal. Ahora, cabe destacar que la estimulación que se le dé a este ser que está por formarse, la estimulación que se le dé también de allí depende pues el funcionamiento de sus sistemas. Si es una mamá que mientras en el embarazo está constantemente durmiendo, viendo televisión, no es muy activa, pues las conexiones neuronales de este bebé no van a ser muy avanzadas y pues su sistema nervioso obviamente va a necesitar de una estimulación mucho más fuerte al nacer. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era para que entendiéramos un poco más el tema de la reproducción sexual y asexual. Entonces, a partir de esto van a marcar verdadero o falso, averiguar y escribir cuáles son los tipos de reproducción sexual y asexual y escribir dos seres vivos que se reproduzcan de manera sexual y dos seres que se reproduzcan de manera asexual. Bueno, y los escriben. Ahora vamos a hablar sobre las relaciones ecológicas, que eso también voy a explicarlo a partir de esta presentación que me pareció interesante y muy completa, pero lo vamos a hacer como de manera rápida. Darle el volumen. Bueno, mientras que se activa el video, ¿qué consideran ustedes que pueda ser una relación ecológica? Especulemos cosas. Quiero escucharlos un poco. ¿Qué se les ocurre que pueda ser una relación ecológica? ¿Se durmieron? Un golpe sí, dos golpes es no. Sí. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Bueno, pues resulta que las relaciones ecológicas, como lo dijo la compañera, es precisamente todas esas relaciones que se dan entre los seres vivos, no solamente entre, por ejemplo, especies de animales, sino también entre el animal y la planta, y entre ellos, entre la misma especie o entre diferentes especies. Entonces, esto lo vamos a ver. Las relaciones ecológicas, entonces existen dos, las interacciones y pues el tema de la interacción es lo que les digo, entre seres vivos con ecosistema, las relaciones entre especies y entorno. Y está la interdependencia entre especies, que ya se encuentran estas dos, las intraespecíficas y las interespecíficas. Las intraespecíficas son las relaciones que se dan entre la misma especie y las interespecíficas son las de diferente especie. De acuerdo con estas relaciones se van a dar situaciones positivas, es decir, se van a dar unos beneficios y unas negativas que van a generar unos perjuicios. Entonces, vamos a ver claramente de qué se trata todo esto.
Bueno, resulta que las intraespecíficas, pues como decíamos, es de la misma especie, que puede ser como este par de patos. Son de la misma especie, entre ambos se están relacionando por algún beneficio, ya sea porque se van a reproducir, ya sea porque están buscando alimento o por alguna razón, pero son principalmente estos animales que viven en manadas, que se generan las relaciones intraespecíficas. Nosotros los seres humanos somos animales de manadas. Nosotros tenemos que vivir en manadas porque si no nos morimos. Realmente la cría humana es considerada como la cría más inútil de todo el sistema natural. Si ustedes se dan cuenta, un bebé humano en el momento en el que nace necesita de la asistencia, ya sea de la madre o de alguien, para sobrevivir. Si no, es cuestión de horas para que muera. A comparación, por ejemplo, de una cebra, si nace, ya de una vez se levanta a caminar y a correr porque viene un depredador y se la come. ¿Cuánto tiempo se demora la cría humana en aprender a caminar? Mucho más a correr. ¿Y cuánto tiempo se demora la cría humana en independizarse de sus progenitores? Entonces, realmente pueda que nosotros los humanos tengamos muchas habilidades a nivel cognitivo, a nivel mental, pero a nivel, digamos, de sobrevivencia no somos como muy buenos. Yo creo que la sobrevivencia del ser humano se ha basado mucho más que todo en el tema de su cerebro. Entonces, estas son relaciones intraespecíficas dentro de la especie misma que como se ayudan unos a otros. Bueno, aquí vamos a ver entonces dentro de las relaciones intraespecíficas está la favoración, favorece la cooperación. Entonces están temas familiares, cuando pues entre familias se cuidan y dentro de estas están todas estas maneras de relacionarse en familias. La primera son las parentales monógamas y polígamas. ¿Qué quiere decir esto? Monógamas, pues de que cuando mamá y papá, macho y hembra, se quedan siempre juntos criando sus hijos. Los seres humanos somos monógamas, aunque ahorita socialmente se está pasando por otros discursos para llegar al esquema polígamo, pero normalmente y por naturaleza somos monógamos. ¿Sí? Los pingüinos también son monógamos. Ellos encuentran su pareja y para toda la vida se quedan juntos criando a sus hijos. Y hay varias especies que logran esto. Las polígamas, pues es cuando el macho se reproduce con diferentes hembras y la hembra pues también se reproduce con diferentes machos. Y pues tienen hijos así, con distintos, pero de la misma especie. Matriarcales son aquellos familias donde la mamá es quien se carga de los hijos. El macho solamente vino, se reprodujo y se fue, y la hembra es quien queda ahí. Esto sucede mucho, por ejemplo, con las leonas. Las leonas se quedan con sus cachorros. Es solamente el macho. Si ustedes se dan cuenta, normalmente dentro de una manada de leones hay solamente un macho. Y él es el que fecunda a las hembras y las hembras se encargan de los cachorros. Bueno, pero esto ya lo vamos a ver más adelante de qué es lo que sucede en esa manada específica de leones. Pero esas son las matriarcales, la mamá es la que se hace cargo del cachorro. Las patriarcales son pues lo mismo, pero con el macho, que es el hombre, es el macho el que se hace cargo de la cría. Un ejemplo son los caballos de mar. En este caso es la mujer quien como que ayuda a fertilizar el tema de crear, de fecundar a los caballitos de mar, a las crías, y se va. Y es el macho quien los cuida y quien los cría. Y las filiales son aquellas relaciones de crianza en que ambos padres abandonan al hijo. Es decir, en el caso de las tortugas. La tortuga, el macho fecunda el huevo, ella va, tiene los huevos en alguna playa y se va. Los hijos tortugas nunca saben más de sus padres, pero ellos genéticamente, y aquí volvemos al tema de la célula de la información genética, genéticamente ellos ya tienen incorporada la como su misión de que apenas nacen deben correr hacia el agua, cuidarse de los depredadores, qué alimento buscar, o sea, ellos ya genéticamente saben qué es lo que deben hacer, que es una diferencia que nosotros tenemos también con los animales. Los animales tienen un historial genético que ellos ya saben, como las abejas, saben que deben ir a hacer, a conseguir polen para generar miel, o sea, cada animal ya sabe como su lugar
dentro del sistema de la naturaleza. El ser humano tiene la capacidad de cambiar eso. Si yo nací en un ambiente peligroso, en un ambiente, por ejemplo, de robo, de violencia, tengo la capacidad de cambiar esa genética. O si mis padres fueron alcohólicos, también la célula viene con esa historial genético de adicción. Por eso los hijos de alcohólicos tienden a comportarse de cierta manera, pero eso ya es otra historia. Pero el ser humano tiene esa capacidad de cambiar precisamente esa historia genética. Eso es en cuanto a las relaciones familiares. Relaciones gregarias, que ya las vamos a ver, estatales y coloniales. Y provocan otro aspecto, una cosa es la cooperación, otra cosa es que es la relación por medio de la competencia, ya sea por recursos, por la reproducción o por la dominancia social. Y aquí voy nuevamente, digamos, al tema de los leones. Los leones compiten entre ellos por el tema de la reproducción. Las aves también compiten con otros machos para poderse reproducir con una hembra. Y en el tema, por ejemplo, de la dominancia social, los leones normalmente tienden a comerse sus propios hijos para evitar que crezcan sabiendo que posiblemente pueden ser machos. Y cuando el león crezca, pues va a desafiar a su propio padre para tomar el lugar de macho alfa. Entonces los leones a veces por evitar esto se tienden a comer a sus propios hijos y por eso las leonas tienen aquí como una labor de turnarse para el cuidado de los cachorros y evitar que el león se coma a los cachorros. Entonces esa también es otro tipo de relación entre las leonas que favorece pues el tema de la cooperación. Bueno, aquí vamos a adelantar. Bueno, ventajas, beneficios y desventajas, lo que les había comentado de en cuanto a el cuidado, por ejemplo, las manadas de elefantes se cuidan mucho entre ellos, el tema de evitar depredadores, el trabajo en grupo, el conseguir alimento, que algunos se encargan de unas cosas, otros se encargan de otras, y las desventajas, pues es cuando compiten y de pronto hay algún vivo dentro de la manada que se queda con la mayoría del recurso también en medio de esas relaciones intraespecíficas se pueden generar contagios de enfermedades e infecciones. Si alguno está enfermo dentro de la manada, se puede propagar esto. Y el riesgo de que otros miembros o del grupo maten a la descendencia, lo que había pasado, lo que les comentaba que sucede con los leones. Bueno, aquí vamos a adelantar todo este aspecto. Ah, bueno, aquí está precisamente el ejemplo del león, el tema de por competencia, todo esto ya lo habíamos hablado, el tema de las familias, de que parental monógama, de que algunos viven parejas, otros solamente mamá, otros solamente papá. Ahora las relaciones coloniales, hay unas homomorfas y heteromorfas. Las homomorfas son los individuos de una misma colonia, son iguales y cada individuo realiza las funciones de la propia vida. Las heteromorfas son los individuos que son distintos morfológicamente, es decir, distintos físicamente, y se divide el trabajo. Un ejemplo de esto, las abejas. Las abejas se dividen en tres aspectos siendo una misma especie. Está la reina y la reina normalmente es más grande, es decir, morfológicamente, físicamente es diferente a las demás. Está el aragán, que el aragán es un macho que no hace nada, solamente come, se reproduce con la abeja reina y el trabajo de la abeja reina es parir precisamente las larvas que van a generarse en abejas obreras. Y las abejas obreras pues son las que nosotros vemos. Las abejas reina ni los haraganes son los que vemos por los jardines, sino son las abejas obreras que salen a conseguir el alimento, se devuelven al panal porque su labor es precisamente esa. Ahora, casualmente puede pasar que es muy improbable, pero sucede a veces que la abeja reina dé a luz a una abeja que pueda ser la próxima reina y tiene que igualmente competir por ese lugar. Entonces, ese es un ejemplo de eso, de que físicamente no son iguales, aunque son de la misma especie y se genera pues precisamente esa relación. Relaciones gregarias. Los individuos viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente, obtención de alimento, protección ante los depredadores o de
de la orientación durante las migraciones. Un ejemplo de esto, las aves migratorias. A veces ellas entre la misma especie se unen para cuidarse y para pues hacer esas travesías de distancias tan largas que hacen y poder sobrevivir a ello. Relaciones estatales. Estas ya son las relaciones que se dan por jerarquías. Animales que tienen este tema de la jerarquía en cuanto a quién es el alfa, quién es el que tiene que estar sumiso al alfa y todo este tema. Entonces, esta forma por un grupo de individuos jerarquizados entre sí, lo que les decía, entonces tiene que haber un líder en la manada. Suelen ser diferentes anatómicamente y fisiológicamente, se produce una división del trabajo y los individuos que las forman dependen de los unos de los otros para sobrevivir. Tipos de relaciones interespecíficas. Estas ya son las relaciones que van fuera de las especies, es decir, que se relaciona una especie diferente a otra. Entonces hay dos tipos también, positiva y negativa. La positiva, el comensalismo, inquilinismo y simbiosis, que ya la vamos a ver detalladamente. Y las negativas, parasitismo por competencia y depredación. Y se generan por la captura de alimento, la búsqueda de luz y refugio. Entonces aquí vamos a empezar por la de comensalismo. La del comensalismo, un ejemplo muy pertinente es esta. Este tiburón, si ustedes se dan cuenta y ven documentales de animales, los peces de aguas profundas grandes como ballenas, tiburones, normalmente tienen este tipo de animalitos o de peces más pequeños alrededor de ellos. ¿Qué es lo que hacen? Estos son huéspedes, se les llaman como los huéspedes, que el tiburón al comer, al masticar algún alimento, pues los sobrados, estos animales los consumen. Entonces, el comensal es el que se ve como beneficiado, obtiene un beneficio, pero no perjudica al huésped. Es decir, el tiburón allí, estos animalitos se ven beneficiados porque comen de las sobras que come el tiburón, pero asimismo no afecta al tiburón, es decir, no es que le vayan a hacer daño. Eso significa en la parte del comensalismo. Tenemos el inquilinismo, que es este, que es precisamente hace alusión al concepto inquilino, en que, por ejemplo, este árbol se está prestando para el hábitat del pájaro carpintero y pues el pájaro hace pues su labor también frente al árbol. Igualmente sucede con este tipo de cangrejo, toma esta ostra de un cangrejo que ya murió, de una ostra que ya murió, estas capas, digamos, esta ostra no hace parte del cangrejo, él la toma para vivir allí. Este es el tema del inquilinismo. Aquí vamos a ver la simbiosis. La simbiosis es aquella que aporta beneficio a ambas especies. Entonces, esta tortuga necesita de estos peces para ella mantenerse limpia. Como viven en zona húmeda, es normal que a ellas les crezca hongos en el caparazón. Y estos peces, que son herbívoros, se le comen precisamente esos hongos y ambos se ven beneficiados porque los peces se están alimentando y la tortuga se está viendo limpiada. Bueno, ese es el tema de la simbiosis. Y ahora el mutualismo. Bueno, el mutualismo es muy parecido al tema de la simbiosis, ambas especies se ven favorecidas, pero digamos, este tema ya es de que se generan relaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros es normal, nosotros vemos en muchas películas y en documentales que los hipopótamos, los rinocerontes tienen siempre como unas aves encima. Esas aves hacen el mismo labor que hacían los peces en la parte de simbiosis, se alimentan precisamente de pulgas, garrapatas que puedan tener estos animales y la relación ahí es que ambas partes se ven beneficiadas porque el hipopótamo está siendo limpio por el pajarito y pues el pájaro se está alimentando. Pero aquí una de las diferencias es que se empieza a crear como un lazo. Entonces estos hipopótamos son conscientes de la existencia de estos pajaritos y se empieza a crear como esa relación entre las especies. Ahora el parasitismo. El parasitismo ya precisamente se da hacia los parásitos que se puede dar de dos maneras. Una que son
endoparásitos, que no se alcanza a leer bien, y el ectoparásito. Los endoparásitos son los que viven en el interior, como la tenia, esos virus que viven dentro de nosotros y que nos pueden estar afectando. Sucede como el tema de huésped que veíamos anteriormente, pero en esta parte ya es negativa porque nos hace daño. Y de manera externa, pues el tema de la pulga, de la garrapata, de los pulgones que también les sucede a las plantas, que son de manera externa, pero aquí si ustedes se dan cuenta no hay una relación positiva, sino una relación negativa. Por competencia, el tema de por explotación o por interferencia. Entonces, las relaciones también interespecie se da también por pelear por un territorio o por algún alimento. Esto es normal y pues ya estos son como los aspectos negativos, como también por el tema de reproducción, por explotación. Este es el de explotación. Cuando, por ejemplo, las plantas luchan entre ellas para alcanzar el mayor nivel de luz. Entonces se tienen que estirar un poco más para poder alcanzar la luz. Entonces entre ellas luchan, aunque no se vea tanto así, pero realmente ellas pelean a veces por eso. Y veamos acá cómo es un equilibrio realmente, como animales como el castor, que se le dice que es como el guardabosques, porque los castores a veces talan los árboles para poderlos convertir en casas para ellos o empresas. Precisamente esto es un equilibrio ecológico donde se quita el exceso también de árboles y de plantas, dándoles oportunidades a otras a que adquieran también luz. Entonces, todo esto, un equilibrio, y a eso se hace referencia a precisamente las relaciones ecológicas en que todo tiene como cierta razón de ser. ¿Listo? Entonces, de acuerdo con eso, ustedes pues pueden leer todo este video y para cada una de las siguientes relaciones ecológicas, por competencia, depredación, parasitismo y bueno, las que ya se encuentran acá. Ahora continuamos con la actividad número 4, que ya es el tema de nutrición. Entonces resulta que en la nutrición de los seres vivos se dan los tipos de nutrición, está la autótrofa y la heterótrofa. ¿Listo? Vamos a ver esos tipos. Entonces dice, la nutrición es el proceso mediante por el cual los seres vivos asimilan y utilizan las sustancias presentes en los alimentos. Se puede entender como un proceso de intercambio de materia y energía que realizan los seres vivos con su ambiente. Los tipos de nutrición son autótrofa y heterótrofa. La nutrición es un complemento, aquí yo voy a resaltar esto, es un complemento diferente a la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que yo me alimente a que yo me esté nutriendo. Fíjense bien, la alimentación consiste en la ingesta de alimentos. Es decir, yo puedo comerme un paquete de papas, puedo comerme una hamburguesa, puedo comerme un dulce y me estoy alimentando, pero no me estoy nutriendo, porque la nutrición es el proceso en el cual los alimentos ingeridos se transforman y se asimilan, es decir, se incorporan al organismo para realizar sus funciones vitales. Es decir, comerme un paquete de papas no es nutrición, no es nutrirme, porque las células, y ahí volvemos al tema otra vez de las células, requieren de ciertos nutrientes como las proteínas, como las vitaminas, para poder hacer toda la labor que hemos venido viendo en los diferentes sistemas que nosotros tenemos. Entonces, por eso es tan importante el tema de la nutrición. Entonces, para poder llevar a cabo sus funciones, los seres vivos deben conseguir desde su entorno unas sustancias químicas específicas llamadas nutrientes que se encuentran contenidos en los alimentos. Esto es en el caso de los seres vivos que consumimos el alimento, porque hay otros seres vivos que generan su alimento, como las plantas. Las plantas nosotros les damos agua, un ambiente en que su raíz esté conectada con la tierra y el sol, ¿sí? A partir de eso, la célula vegetal precisamente genera el alimento necesario para las plantas y así poder generar en algunas plantas lo que son los frutos para que nosotros los consumamos. Entonces, mientras que nosotros como seres humanos necesitamos consumir los alimentos porque nosotros no generamos nuestros propios alimentos.
Aquí vamos a ver los tipos de nutrientes que vendrían siendo los hidratos de carbono que aportan energía, ya sean como fuente inmediata o como reserva energética. Los lípidos, que actúan como reserva energética, también tienen una función estructural. Las proteínas participan en los procesos de producción, reparación y renovación de tejidos. Las vitaminas participan en la regulación de las reacciones químicas del organismo. Sales minerales participan en la conducción de impulsos nerviosos y las regulaciones de las reacciones químicas. Y el agua actúa como solvente de todas las reacciones metabólicas. Aquí me voy a tener un poco para darles a entender unas cosas y que las podamos realmente como comprender. Las proteínas principalmente, como dice acá, sirve para la reparación y renovación de tejidos. Por eso es tan importante consumir proteínas. Si ustedes no consumen carnes, que es donde como la fuente principal de proteína, hay granos que contienen también proteínas como la soya, el trigo, la arveja, trae bastante proteína para que nosotros logremos esa renovación de tejidos. Un deportista, como la que vimos en el video, necesita consumir proteínas de alguna fuente para recuperar el músculo, porque el músculo se fatiga también con este tipo de ejercicios, entonces necesita recuperarlo. Las vitaminas y los sales minerales dice acá que ayuda a regular las reacciones químicas del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que me ayuda a estar tranquilo. Muchas personas, por ejemplo, que sufren de depresión, de ansiedad, muchas de estas personas requieren cierta alimentación y no pueden consumir ciertas cosas porque les genera más depresión y más ansiedad. Aquella situación de que normalmente y socialmente está compuesto de que la mujer cuando se deprime consume helado, error, eso es totalmente, eh, no es para nada saludable, porque el dulce lo que hace es generar unos picos de insulina en el cerebro y es cuando nos mantiene, estoy eufórico, ahora estoy triste, estoy motivado y vuelvo y me pongo triste, nos mantiene con picos así. Es lo que a veces le sucede a los niños que los vemos muy contentos y después están dormidos profundos y después se levantan y están otra vez súper enérgicos y vuelven y caen. Entonces, el azúcar realmente que viene en los dulces, en los empaques, generan esos picos. Las frutas, las verduras también traen azúcar, pero es un azúcar mucho más saludable que nos mantiene mucho más regulados. Ahora, como les decía, el cerebro es 90% de grasa. Entonces nosotros sí o sí necesitamos consumir ciertas grasas. Una grasa muy buena es el omega 3. Este omega 3 es un ácido graso fundamental para precisamente el funcionamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque resulta que las células, volvemos al tema, las células que están en el cerebro, que son las neuronas, se conectan y ellas no se pueden tocar porque si no harían como una especie de cortocircuito. Ellas se comunican a través de energía y están muy cerquita unas de otras y esta parte está recubierta de grasa. Entonces, esa grasa es de la mayoría puede ser de omega 3. Si ese omega 3 no es, o sea, no hay suficiente grasa, la conexión neuronal va a ser muy baja. Y ahí es cuando encontramos personas que por más de que estudien, no aprenden. ¿Por qué? Porque tienen el cerebro con una mala nutrición. Entonces es necesario consumir omega 3. Eh, Ahora, el omega 3 también ayuda a desinflamar internamente el cuerpo, a desinflamar el cerebro, a desinflamar los órganos. Entonces vamos a evitar dolores de cabeza, vamos a evitar inflamaciones en el intestino, en el colon, todo este tema. Entonces, por eso es necesario el tema de la nutrición también para ejercitar precisamente y hacerle mantenimiento a los sistemas de los que estábamos hablando. ¿Listo? Quería esa. esa acotación allí. Bueno, no sé si hasta allí tengan alguna pregunta. Bueno, aquí sigue el tema de los animales, los que son carnívoros, herbívoros, omnívoros. Este es un tema que de pronto ya ustedes manejan. Carnívoros, pues son quienes comen carne, herbívoros los que comen solamente plantas y omnívoros los que comen de ambas partes. ¿Cómo se maneja aquí este tema de la cadena alimenticia? Pues resulta que los herbívoros consumen pues precisamente todo el tema de la vegetación. El carnívoro normalmente se come al herbívoro y en la carne del herbívoro pues vendría todos los alimentos, todos los nutrientes, precisamente las hierbas. Entonces ahí cuando el carnívoro se alimenta de todo esto y adquiere esos nutrientes. Y el omnívoro pues de ambas fuentes, tanto
vegetal como de carne. ¿Listo? Entonces, bueno, eso en cuanto a la alimentación. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Se quedaron dormidos? Yo sé que era temprano por la mañana. Bueno, pues resulta, voy a continuar. Chicos, recuerden que la asistencia a la clase no solamente es poner la clase y dejar que la profe hable, sino también la participación. Es muy importante. Vamos a hablar ahora del tema de los tipos de respiración. Existen estos tipos que son 1, 2, 3, 4, 5 tipos de respiración y los vamos a como a tomar rápidamente. La respiración directa se da cuando el intercambio de gases se realiza directamente entre el medio ambiente y las células del organismo sin la intervención de un órgano respiratorio. Ocurre en animales muy pequeños que no requieren una gran cantidad de oxígeno, como cuáles. Una pulga, por ejemplo, una pulga no tiene pulmones. Eh, Animalitos tan pequeñitos que no podrían tener un órgano respiratorio y respiran a través precisamente de las células por medio del intercambio de gases. ¿Qué son esos gases? Oxígeno, dióxido de carbono. La respiración cutánea, cutánea quiere decir a través de la piel. Hay numerosos vasos sanguíneos que captan el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Ocurre en animales que viven en ambientes muy húmedos o acuáticos, como cuáles podría ser, yo me atrevería a decir que el renacuajo, también digamos estos gusanos que viven entre como el barro, entre la tierra, necesitan respirar de esa manera. La respiración traqueal es la que presentan los insectos a través de las tráqueas, que son unos tubos que se abren al exterior y desde ellos se penetra el oxígeno hacia el interior, llegando a las células y al mismo tiempo el dióxido de carbono sale. La respiración branquial, que esta ya hace más referencia hacia los animales acuáticos, las branquias son órganos con paredes muy delgadas en el interior, están en contacto con capilares que realizan el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono, pues generando así que el animal no se ahogue porque tiene ya un sistema de respiración apto para esto. Y el pulmonar, que es el que nosotros tenemos, pues ocurre en la mayoría de los animales terrestres, que es a través de los pulmones, que es el que vimos también ya en el sistema respiratorio. Ahora bien, la fotosíntesis. Esta es la manera como respiran las plantas. Entonces, es un proceso que realizan las plantas y las algas en las que tienen un lugar en la serie de transformaciones químicas a partir de dióxido de carbono y agua. Dan origen a la glucosa y oxígeno. Ese proceso es posible presenciar en presencia de la luz solar. Y aquí volvemos otra vez al tema de las teorías de la creación, cómo la luz es quien da la vida, porque a través de esta luz solar es que las plantas pueden hacer este sistema de fotosíntesis, donde por medio de la clorofila, que es un pigmento de color verde, esto lo vimos en la célula vegetal, que se encuentra en las células vegetales al interior de unas pequeñas estructuras llamadas cloroplastos. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? La planta hace lo contrario de lo que las otras respiraciones hacen, que toman oxígeno y botan dióxido de carbono. Las plantas absorben el dióxido de carbono y expulsan el oxígeno. Es decir, las algas tienen la gran labor de oxigenar el océano. Por eso es tan importante y por estarle mucha atención al tema de la contaminación en los océanos, porque con esa contaminación estamos afectando a las algas y por ende no habría oxígeno en el océano y los animales pues morirían. Nosotros en cuanto aquí la parte terrestre, sin los bosques pues no habría oxígeno. Entonces, si las plantas mueren, pues nosotros también de paso lo haríamos por la falta de este gas tan importante. Ahora, hay animales, como lo vimos anteriormente, como las abejas, las polillas, las mariposas, que son realmente polinizadoras. Su labor secundaria, o sea, ellos van por la miel, van por el polen, pero
entre esa labor transportan el polen de una planta a otra, generando la reproducción entre plantas. Ahora bien, los colibríes también son polinizadores, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, casi no hay flores, casi no hay plantas. Entonces, realmente estos animalitos que son portadores de vida, que es lo que les digo, las abejas, polillas, mariposas, colibríes, están muriendo, están en vía de extinción porque ya no hay flores. Entonces, muchos colibríes están muriendo realmente porque como ellos mueven tanto sus aletas, gastan mucha energía y como no hay flores, no se pueden alimentar. Entonces, muere la madre por falta de energía, es decir, queda realmente sin, muere de hambre prácticamente y no logra llegar al nido donde tiene a sus crías para darles de alimento. Entonces muere la madre y muere las crías. Las abejas les pasa lo mismo. Cuando ustedes vean una abeja caminando, a veces es o porque picaron a alguien o porque están faltas de energía, no encontraron flores y necesitan energía. Lo mejor que pueden hacer en lo posible es darles una cucharadita como de agua con azúcar para que ellas puedan tomar allí, tomar energía y volver a su labor. O lo más viable, sembrar flores. Es muy importante hacer eso. Entonces, bueno, chicos, aquí terminan de hacer estas actividades, responder estas preguntas. Y esa sería la clase de ciencias naturales, pues, de este mes. No sé si tengan alguna pregunta. Sí me gustaría cómo hacer la acotación de que la participación más seguida. Y bueno, pues ya siendo, ya faltando, ya siendo casi las 10 de la mañana, pues esa sería la clase. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Si no, pues entonces desearles un feliz resto de día y pues bueno, que tengan un feliz día.